Vamos a ver cómo hacemos diagnóstico, cuáles son las pruebas de tamiz y tratamiento para pacientes con diabetes mellitus. Esto lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como un repaso. Entonces, diagnóstico lo vamos a hacer si tenemos un paciente y tiene glucosa de más de 200 miligramos por decilitro y aparte el paciente tiene síntomas. Síntomas es que el paciente venga con poliuria o polidipsia. Y nada más así, nada más los síntomas, más la glucosa. Esta es una glucosa al azar. O sea, sin que al paciente le hayamos dicho que tenía que tener tantas horas de ayuno, nada de eso. Una glucosa al azar de 200 miligramos por decilitro, más síntomas, diagnóstico y el paciente tiene diabetes mellitus. Otro criterio diagnóstico es que el paciente tenga glucosa de más de 126 miligramos por decilitro en ayunas. Aquí ayunas es que el paciente tenga más de 8 horas de no haber comido y esto en 2 ocasiones separadas. Otro criterio es que el paciente tenga hemoglobina glucosilada de más de 6.5% y que el paciente tenga glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro después de 2 horas de haberle dado carga oral de glucosa. La carga oral de glucosa es de 50 a 100 miligramos, generalmente 100 miligramos. Entonces, estos son criterios para decir que el paciente tiene diabetes mellitus. Ahora, hay veces donde, por ejemplo, podemos tener que generalmente hacemos cuando menos 2 pruebas. Entonces, hay veces donde puede ser que una prueba haya salido normal y la otra anormal. Y en estos casos lo que hacemos es repetimos el estudio, repetimos la hemoglobina glucosilada principalmente. Y esto lo vamos a ver en los siguientes videos, pero hay veces en donde la hemoglobina glucosilada puede estar falsamente elevada o falsamente disminuida. Pero esto lo vamos a ver en los siguientes videos. Nada más si tenemos como la sospecha y salió un estudio de laboratorio normal y otro anormal, hay que repetir el estudio. Entonces, esto ya, vamos con pruebas de tamiz, va a ser básicamente hacerle estos estudios al paciente. Entonces, si tenemos un paciente y tiene factores de riesgo, como es que tiene hipertensión, tiene obesidad, tiene historia familiar o cierta etnicidad, al paciente le vamos a pedir la hemoglobina glucosilada, le vamos a pedir la glucosa en ayunas y glucosa 2 horas después de la carga oral. Esto es como prueba de tamiz en los pacientes que tienen factores de riesgo. A todos los pacientes que tienen factores de riesgo vamos a hacer esto. Ahora, los pacientes que no tienen factores de riesgo, entonces a estos pacientes cuando tengan 45 años vamos a medir la hemoglobina glucosilada. Y si la hemoglobina glucosilada sale menos de 5.7%, entonces hay que estarlo checando cada 3 años. Cada 3 años. Si es que el paciente no ha desarrollado otros factores de riesgo. Entonces, si el paciente tiene 45 años, entonces hacemos hemoglobina glucosilada. Y si sale menos de 5.7%, entonces lo checamos cada 3 años. Y digamos, pasan los 3 años, al paciente le hacemos hemoglobina glucosilada, sale menos de 5.7% y no ha desarrollado factores de riesgo, entonces otra vez lo checamos en 3 años. Y así. El siguiente es pacientes que tienen, digamos, glucosa de más de 100, pero menos de 126 miligramos por decilitro. Pacientes que tienen glucosa en este rango, entonces les vamos a pedir frecuentemente estudio de laboratorio, principalmente hemoglobina glucosilada, principalmente. Ok, entonces ya terminamos con diagnóstico y pruebas de tamiz. Vamos con tratamiento de las complicaciones. Entonces, las complicaciones del paciente con diabetes mellitus las dividimos en complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. Complicaciones microvasculares las vamos a dividir
en la retinopatía, en la nefropatía y la neuropatía. Ahora, la retinopatía, esto va a ser, tenemos retinopatía proliferativa y no proliferativa. La proliferativa es la más severa, la no proliferativa progresa a la proliferativa. En la proliferativa vamos a tener hemorragia de la retina. Ahora, tratamiento cuando el paciente tiene retinopatía no proliferativa va a ser control de la glucosa y esto disminuye la progresión a la retinopatía proliferativa. Otra es dar fotocoagulación, pero esta va a ser focal, o sea, no vamos a hacer fotocoagulación en toda la retina, solo va a ser en una parte de la retina. Y a veces damos medicamentos que son antivascular endothelial growth factor, que son en contra del factor de crecimiento del endotelio vascular. Y lo mismo para el paciente que viene con retinopatía proliferativa, solo que a este paciente ya no sirve que le controlemos la glucosa, o sea, daño que ya tiene, si ya tiene retinopatía proliferativa, por más que controlemos la glucosa ya no va a funcionar, entonces esa parte ya no cuenta. Pero el control de la glucosa previene la progresión a la proliferativa. Igual le vamos a dar fotocoagulación, pero esta va a ser fotocoagulación de toda la retina, o sea, panretinal. Y le vamos a dar también antivascular endothelial growth factor. Eso es para la retinopatía. La retinopatía generalmente se desarrolla de 3 a 5 años cuando el paciente viene con diabetes mellitus. Entonces, 3 a 5 años de que el paciente ya tiene la diabetes mellitus, el paciente ya va a empezar con la retinopatía. La nefropatía, esto es que el paciente tenga más de 10 años con la diabetes mellitus. Aquí al paciente le vamos a dar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina. Ya sabemos que en primera línea son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si por alguna razón estos no se pueden dar, entonces damos los antagonistas de los receptores de angiotensina. Ahora, esto es, el paciente va a tener microalbuminuria y la microalbuminuria va a terminar en macroalbuminuria y esto puede terminar en falla renal. Ahora, en el momento en el que el paciente viene con microalbuminuria, por más poca que sea, o sea, por más pequeña cantidad de proteína que tengamos en la orina, por más pequeña que sea, en este momento hay que empezar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Eso es, aunque el paciente no tenga hipertensión. Si ya viene con una proteína en la orina, vamos a dar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y recordemos que a estos pacientes tenemos que darles un medicamento que es Practiomer, que son medicamentos que impiden la absorción de potasio, porque finalmente si damos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, vamos a tener inhibición de la aldosterona, o bueno, no vamos a poder producir aldosterona, y la aldosterona promueve la excreción de potasio. Si no podemos producir aldosterona, entonces no se excreta el potasio, y entonces el paciente va a venir con aumento de los niveles de potasio. Entonces lo que damos es un medicamento que es Bactiomer, que impide la absorción de potasio. Otro es Siroconium, que igual impiden la absorción de potasio. Entonces son los YECAS más Bactiomer. Eso es de la nefropatía. Y aquí principalmente vamos a encontrar los nódulos de Kimistil-Wilson. Ahora vamos con la neuropatía. Entonces, la neuropatía, esto lo vamos a dividir, por ejemplo, en neuropatía del sistema nervioso autónomo. Entonces, este es lo que es controlado por el sistema nervioso autónomo, como es, por ejemplo, la movilidad del tracto gastrointestinal, va a estar afectada, por ejemplo. Entonces, aquí ponemos, el paciente va a tener gastroparesis. Entonces, ¿qué vamos a dar para la gastroparesis? Damos metoclopramida o damos eritromicina, que es un antibiótico, pero tiene el efecto que tiene la motilina y promueve la liberación de motilina. Entonces podemos dar este antibiótico
por su efecto en la motilidad del tracto gastrointestinal. Y si esto no funciona, si metoclopramida ni eritromicina funcionan, entonces vamos a poner un marcapaso. Marcapaso. Y el diagnóstico de gastroparesis generalmente es clínico, o sea, deberíamos de confirmarlo, pero generalmente no se confirma. Entonces, nada más es clínico, con que el paciente viene con constipación, viene con saciedad temprana, viene con reflujo esofágico porque no se vacía el tracto gastrointestinal y así. Pero si vamos a confirmar el diagnóstico, lo hacemos con una prueba que es vaciamiento gástrico por gamografía, pero generalmente no se hace. Otra complicación del sistema nervioso autónomo es que el paciente venga con disfunción eréctil. Que cuando los pacientes ya vienen con disfunción eréctil, eso es que el paciente ya tiene complicaciones severas. Entonces, disfunción eréctil quiere decir que el paciente probablemente ya tiene mucha placa de ateroma. Entonces, paciente que viene con disfunción eréctil por diabetes mellitus, le tenemos que hacer prueba de estrés. Que es al paciente lo subimos como en una caminadora y vamos a ver si el paciente tiene datos de isquemia coronaria. Y para tratamiento de disfunción eréctil vamos a dar sildenafil, que son inhibidores de las fosfodiesterasas. Y recordemos que los inhibidores de las fosfodiesterasas no se pueden dar si el paciente está tomando nitritos. Esto es para la disfunción eréctil. Otra complicación del sistema nervioso autónomo es que el paciente va a tener síncope o hipotensión ortostática. Okay. Otras cosas que el paciente va a tener, como neuropatía, que ya no son per se del sistema nervioso autónomo, es, por ejemplo, el paciente va a tener daño a las fibras pequeñas. Esto va a hacer que el paciente tenga sensación de dolor y sensación de parestesias. Aquí estamos hablando de nervios muy, muy pequeños. Si el paciente tiene daño a fibras grandes, el paciente va a tener pérdida de la sensibilidad. Y entonces el paciente tiene riesgo el paciente ya no va a estar sintiendo. Entonces, si por ejemplo se astilla el pie o una cosa así, no lo va a sentir porque ya no siente. Y entonces el paciente puede terminar con úlceras del pie. Ahora, si el paciente viene con úlceras del pie, el paciente puede tener, va a tener infección. Y esto va a terminar con osteomielitis. Y entonces ya vamos a tener que tratar la osteomielitis. Y también el paciente puede tener dolor, pero este dolor va a ser como dolor ardoroso. Y tratamiento para dolor ardoroso, el dolor por la nefropatía, por la neuropatía, esto va a ser, damos crema de capsaicina, damos gabapentina o pregabalina. También damos los tricíclicos antidepresivos. También damos un anticonvulsivo que es carbamazepina. Pero los tricíclicos antidepresivos y la carbamazepina tienen menos efectividad. Y el otro medicamento que damos es venlafaxina y duloxetina. Este es para el dolor por la neuropatía. Otra complicación es, ya vamos con, me faltó, el paciente va a tener mononeuropatía, que es que el paciente va a venir con, por ejemplo, nada más un nervio va a estar afectado. Entonces, por ejemplo, si se afecta el nervio radial, el nervio radial hace extensión de la muñeca. Entonces, si se daña el nervio radial, el paciente va a venir con la mano caída. Entonces, por ejemplo, daño a un nervio, generalmente es nada más un nervio. Y entonces el paciente va a venir con la mano caída, o también puede ser lo mismo pero en el pie. Entonces, pie caído,
O puede ser que el paciente tenga afección del par craneal 3, o del 4, o del 6. El paciente va a venir con parálisis de los músculos que son inervados por estos nervios, que está más específico en la sección del sistema nervioso central. Y estas son microcomplicaciones. Ahora, las microcomplicaciones son las que son prevenidas por control de la glucosa. Ahora vamos a ver las macrocomplicaciones. Entonces, macrocomplicaciones es que el paciente va a tener aumento o digamos aceleración de placas de ateroma. Entonces el paciente va a tener, por ejemplo, placas de ateroma en el corazón, y entonces el paciente tiene ya enfermedad coronaria. O el paciente puede tener un evento cerebrovascular, o puede tener neuropatía periférica. Esto es enfermedad periférica. Que esto es, así como el paciente cuando tiene placa de ateroma va a venir con dolor de pecho, pues es la angina estable por la placa de ateroma, así igual el paciente cuando está haciendo, por ejemplo, ejercicio va a tener dolor de los músculos que está utilizando. Esta es enfermedad vascular periférica. Ahora, tratamiento. Esto es tratamiento para la placa de ateroma. Ya no podemos hacer nada con la placa de ateroma, pero podemos prevenir que se siga formando. Y los niveles de la LDL tienen que ser menores a 100 miligramos por decilitro. Ahora, si el paciente tiene enfermedad coronaria y aparte tiene diabetes mellitus, entonces la LDL tiene que ser menor a 70 miligramos por decilitros. Y mientras más HDL tengan, mejor. La presión arterial tiene que ser menor, algunos dicen menores a 140-90, otros dicen menos de 130-80 milímetros de mercurio. Y obviamente el medicamento que vamos a dar para la presión son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y lo otro es la hemoglobina glucosilada. Tiene que ser menor a 6.5, menor a 7%. Entonces tenemos pacientes que tienen diabetes mellitus y la meta es que la hemoglobina glucosilada sea menos de 7%. Esto es más o menos equivalente a que los niveles de la glucosa sean 154 miligramos por decilitro. Y lo que nos importa es que los niveles de la glucosa sean menos de 180 miligramos por decilitro. Entonces, esas son las metas por medio de la glucosa. Ahora, si tenemos un paciente y tiene enfermedad coronaria, o sea, ya tiene placa de ateroma y tiene, digamos, placa de ateroma en dos arterias importantes del corazón. Arterias importantes del corazón es la coronaria derecha, la arteria circunfleja o la arteria descendente anterior. Básicamente, tenemos más ramas, pero principalmente cuando dicen que el paciente tenga enfermedad coronaria de 3 vasos, se refieren a estos: coronaria derecha, circunfleja, arteria descendente anterior. Cuando el paciente tiene enfermedad coronaria de 2 vasos, ya sea esta con esta o cualquier combinación de 2 de estos 3 vasos, el paciente es candidato a que se le haga un bypass. Y ya como chequeo anual, entonces cada año al paciente le vamos a pedir el perfil de lípidos, la glucosa, la hemoglobina glucosilada. Vamos a checar la retina cada año. También la nefropatía la vamos a checar viendo cuánta proteína tiene el paciente en la orina. Y siempre hay que estar checando la sensibilidad que tiene el paciente, principalmente la sensibilidad en los pies. Esto es anualmente, anualmente el paciente tiene que ir a la consulta para hacer esto y estudios de laboratorio. Pero específicamente la hemoglobina glucosilada
Estas se hacen más o menos cada 3 meses. Cada 3 meses. Porque la vida media de los glóbulos rojos son 3 meses. Y el paciente diario, digamos, antes de dormir, pero es importante que sea diario, se tiene que estar checando que no tenga lesiones en los pies, porque como ya no siente, pues no, como no siente la lesión, entonces no va a sentir que tiene la lesión y no se va a dar cuenta que tiene la lesión. Entonces lo que hay que hacer es que el paciente a propósito se esté checando principalmente en los pies, porque en las manos es muy fácil darnos cuenta si tenemos lesiones, pero en los pies no. Entonces diario, digamos por ejemplo antes de dormir, el paciente siempre, obviamente aunque no sienta nada en los pies, se los tiene que checar. Y esto previene muchísimo el que el paciente vaya a terminar finalmente con úlceras y que el paciente termine con amputaciones. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.